En caso de que tengan algún inconveniente con que su imagen o voz aparezcan a través de ella, indíquenos por medio del chat para llevar a cabo la edición correspondiente. Muy bien, pues vamos a dar término a este curso titulado Manual de Políticas y Procedimientos. Le cedemos la palabra a la doctora Cristina Garibay Bagnis y al maestro Luis Manuel Vázquez García. Adelante, bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, licenciado Paredes. Gracias, licenciada Fernanda. Sí, gracias, licenciada Fernanda, y gracias, licenciado Paredes. Pues bueno, vamos a iniciar. Voy a compartir la presentación y para que, vamos a ver, ok. Bueno, para hacer una breve recapitulación de lo que estábamos haciendo, hemos hecho varios ejercicios desde que empezamos a ver los procesos, qué procesos hay en cada una de sus instituciones. Luego ustedes determinaron qué procedimientos se puede llevar a cabo en esos procesos. Después determinaron el objetivo de cada uno de un procedimiento al menos. Luego vimos también cómo hacer después de los objetivos, las funciones, perdón, las tareas, ¿no? Déjenme irme para atrás para verlo, de todo lo que estuvimos viendo. Aquí en la parte última nos quedamos, déjenme, lo pongo acá, para regresarme. Estuvimos viendo también los objetivos de cada uno de los procedimientos. Estuvimos viendo la parte de la introducción, la parte de la portada. Aquí en este ejercicio, déjenme ver, hicimos cuáles eran, de los procesos identificados, cuáles eran entonces los procedimientos. Posteriormente, en el siguiente ejercicio, vimos el objetivo del manual de políticas y procedimientos, de todo como conjunto, el manual. Luego, posteriormente, hicimos una parte del objetivo, ahora sí, del objetivo o propósito de un procedimiento en particular, de los procedimientos que enlistaron, ¿verdad? Vimos el alcance, las normas de operación, vimos incluso cómo hay una similitud de lo que les pide la Junta de Asistencia Privada en su gaceta que ya les compartimos en el Drive. Luego vimos las políticas de operación y también dentro del procedimiento que seleccionaron, determinaron algunas políticas. Los ejercicios estuvieron muy bien hechos. Y ahí concluimos. Y entonces, bueno, pues ahora vamos a pasar a la parte técnica. ¿Se acuerdan que decíamos que hay 4 partes? La general que acabamos de terminar, vamos ahora a la parte técnica, luego nos vamos a ir a la esquemática y finalmente a los anexos. Vamos a darle un poquito de velocidad, es la última clase, todavía nos queda bastante material por ver, pero bueno, en esta parte, en la parte técnica, ya se describe detalladamente cómo se lleva a cabo el trabajo, ¿sí? De una tarea en particular, es decir, de un procedimiento, y se conforma de la descripción de cada una de las actividades, ¿sí? Entonces, aquí hay una especie, es un formato que tiene ya información, ya es un registro entonces, y que de institución a institución o de organización a organización puede variar cómo llevarlo a cabo, ¿no? Hay quien pone primero, como está aquí el responsable, luego la descripción de las actividades y luego los registros, y hay quien pone primero la descripción de las actividades, luego responsable. En realidad, pues aquí no importa, es como ustedes lo acostumbren, como les parezca mejor, pero vamos a tener esa parte, ¿no? Esas columnas principales. Definir quién es el responsable de la actividad que se lleva a cabo dentro de todo ese procedimiento, de cada una de las actividades. Luego la descripción de las mismas y luego los registros que se van generando. ¿Y cómo llevamos esta parte técnica? Bueno, pues entonces vamos a ver con esto que es el responsable de las actividades. Y se refiere
a los órganos opuestos de la estructura orgánica que son los responsables de la ejecución y cumplimiento de las actividades del procedimiento, ¿sí? Es decir, el órgano opuesto de la estructura orgánica. Se recomienda, lo vamos a ver más adelante, se recomienda no poner nombres porque las personas estamos de paso en las organizaciones y el puesto es el que se queda, ¿sí? Si pongo nombres, tendría yo que rehacer nuevamente, actualizar mi manual de procedimientos. Entonces, únicamente se debe mencionar un responsable por actividad, pero así en relación al órgano opuesto de la estructura. Por supuesto, es una figura jurídica dentro del organigrama o cualquier institución o persona externa que participe dentro del procedimiento, ¿sí? Respecto a las figuras jurídicas dentro del organigrama deberán mencionarse, pero evitando decir jefe de, director de, no solamente el área administrativa, ¿no? Recursos humanos o capital humano, departamento de compras, ¿sí? Subdirector administrativo, nada más, no el jefe ni nada. Obviamente, pues, el responsable, si bien es cierto, es el titular del área de la cual lleva el control de todas las actividades, pues bueno, y que la actividad, la operación la lleva otra persona, pero al final de cuentas, ese ente jerárquico, digamos, el jefe, es el que finalmente es el responsable, pero no ponemos jefe de ni nada de esto. Y cuando un mismo órgano sea el responsable de realizar una serie de actividades de manera continua, solo se deberá poner la primera vez el nombre dentro de esas actividades, hasta en tanto no se efectúe un cambio de responsable. Por ejemplo, acá lo vamos a ver, ¿no? Tenemos aquí en la primera columna de esta lámina, aquí a la derecha, al responsable, que es la dirección de la escuela, que hace la primera actividad. La segunda es un subdirector de servicios estudiantiles, que hace la segunda actividad. El alumno hace la tercera actividad y vuelve a empezar el cuarto con la subdirección de servicios estudiantiles, y así lo vamos a llevar. Entonces, todo así va a ser continuo. Vamos a ver si tenemos otro ejemplo. Ahorita me regreso a pero vamos a suponer que si aquí en la actividad 3, por decirlo así, el alumno no fuera el responsable, sino que siguiera haciendo la misma subdirección, no se pone nada aquí ni nada en la cuarta si sigue siendo esa misma subdirección. Quedarían en blanco y ya se sobreentiende que esas actividades que quedaron en blanco pertenecen o le corresponde hacerlas a la subdirección de servicios estudiantiles. Y en el momento que entra otro ente, otra área administrativa, pues ya le ponemos el nombre y cuando se repita ahora sí una anterior, la volvemos a poner, ¿sí? Esto es para hacer también más laxo y más fácil el diagrama. Ahí está el responsable de la actividad. Luego nos vamos a la siguiente columna, que sería la descripción de las actividades. Y esta descripción es la narración cronológica y secuencial de cada una de las actividades concatenadas que precisan de manera sistemática cómo se llevan a cabo estas. Y el procedimiento debe definir en forma clara y concisa quién, cómo, cuándo y dónde se ejecutan dichas actividades, iniciando con un verbo conjugado en tercera persona del singular y en presente del indicativo. Ahí están los ejemplos: verifica, corrige, envía, archiva, recaba, ¿sí? Entonces son verbos conjugados en tercera persona del singular y en presente del indicativo. Igualmente se deben mencionar los documentos que se originan o utilizan, así como los medios por los cuales se puede enviar o recibir información a través de oficios, de tarjetas, de memorándums, de avisos de algún sistema, correo electrónico, vía económica, verbal, etcétera, evitando el uso de los verbos con el prefijo se. Y ponemos este ejemplo incorrecto: se recibe y se revisan los documentos. No, así no se pone. Es nada más recibe y revisa los documentos, ¿sí?
para que sea más fácil. Esto es economía de palabras, ¿no? Se vale también hacer economía de palabras, ¿sí? Entonces, ahí tenemos. Si hay alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza, ¿eh? Igualmente se deberán enumerar las actividades en forma progresiva, aún en caso de que existan varias alternativas de decisión. Y el requisito fundamental para considerar un procedimiento como tal son las tomas de decisión, las cuales van enumeradas, puesto que provienen de una actividad que las genera. Las actividades subsecuentes también deberán estar numeradas y tener el mismo responsable conforme a al siguiente ejemplo que tenemos aquí a la derecha de su diapositiva. Sí, por favor. Manuel. Adelante, por favor. Nancy preguntaba, porque creo que es una buena pregunta, dice que en el caso de que de lo que la Junta de Asistencia solicita el procedimiento para la detección de cualquier tipo de violencia en contra de las personas atendidas, el responsable podría ser la dirección, en su caso la directora, aunque ella piensa que no sería la única responsable, o cómo podría ser. Bueno, ahí lo que yo comentaba es que en realidad en el procedimiento para cada actividad se va definiendo al responsable. Por ejemplo, una cuestión sería quién recibe la solicitud, ¿no? Y una vez probablemente haya un área donde se recibe la solicitud, se canaliza hacia quien va a definir cuáles a analizar, ¿no? Y ver qué acciones se van a realizar. Y bueno, ahí ya la dirección tendría una responsabilidad específica, pero pues hay otras personas involucradas. Entonces, la idea de esta columna de responsabilidades es que se vaya definiendo para cada actividad quiénes son las personas responsables. Sí, y particularmente, espero no decir algo incorrecto, en este caso, pues, todos somos responsables de todos, ¿no? Pero yo más, como decía ahí en los hermanos Karamazov, ¿quién era? Ay, se me fue el nombre del autor. Pero bueno, en el caso de las cuestiones de perspectiva de género, se puede manejar como políticas. A lo mejor sí ya para un procedimiento donde se tenga que hacer algo en particular, sí ya interviene la dirección, como bien dice Cristi, u otra unidad administrativa a la que se le haya delegado esa función para que se lleve a cabo un procedimiento como tal. No sé, se me ocurre por decir algo, una especie de que alguien hizo algo malo y se le va a sancionar. Entonces, ¿cuál es el procedimiento a seguir, no? Y ahí a lo mejor es ese en particular. Pero como esta actividad puede ser, en sí, esto es transversal, lo de la perspectiva de género, y se ve en todos lados y en todos los procedimientos, de manera general, en una política se puede establecer quién es el responsable de atender esto. Pero bueno, lo menciono de manera así muy genérica, porque tal vez habría que ver algo más en particular. No sé si con eso a Nancy le respondamos la pregunta. Sí, bueno, gracias. Gracias. Perdón, no podía activar el micrófono, pero gracias. No, ¿de qué, Nancy? Al contrario, a usted, gracias. Y bueno, entonces... Y es de Dostoyevsky, de los hermanos Karamazov. Exactamente, de Fyodor Dostoyevsky, de los hermanos Karamazov, ¿verdad? Todos somos responsables de todos, pero yo más. Muy bien, gracias, Nancy, muy gentil, qué bueno. Ok, entonces tenemos esta lámina. Perdón, esa fue una frase de Dostoyevsky, pero también hay otra frase que dice, cuando todos somos responsables, nadie es responsable. ¿Por qué? Porque todos pensamos que el otro lo va a hacer y al final nadie lo hace, ¿no? Entonces, por eso es bien importante definir claramente las responsabilidades en los procedimientos, ¿sí? Nos confiamos en que la otra persona lo va a hacer y al final nadie lo hace. Muy cierto, muy atinado ese comentario, que sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, les comentaba que en la parte derecha de esta lámina, entonces vemos ahí un procedimiento que empieza con el responsable, que es el Departamento de Gestión Escolar. Vean que la segunda actividad sigue siendo ese departamento, puesto que no se puso nombre del área funcional, entonces sigue siendo el Departamento de Control Escolar, y hasta la actividad 3
ya se cambia a otra persona, que fíjense, es el alumno, no forma parte de la organización, no es un trabajador, no es un colaborador, pero es una parte interesada, ¿no? Y que participa ahí en el procedimiento o en el proceso, y por eso lo tenemos que mencionar, ¿no? Hace rato dijimos que puede ser incluso personas externas, algún proveedor, qué sé yo, ¿no? Entonces dice, y vean acá con lo que dice, cómo a pesar de que haya una decisión, debemos enumerar la actividad. Dice, recibe y revisa documentos. ¿Están correctos? No. Sería la actividad 2, regresa a los alumnos para su corrección. La actividad 3, ya el alumno corrige y envía nuevamente y regresa a la actividad 1. ¿Sí? Y entonces ya ahí ya debe decir, ¿están correctos? Sí, pues pasa a la actividad 4. Registra y realiza un trámite solicitado. Y este es un ejemplo. Aquí ven en este rombo de decisión, no necesariamente, obligatoriamente lo tenemos que hacer. Puede quedar así, depende de lo que diga la facilidad con que vean el procedimiento, pero esta parte, este rombo de decisión, yo lo podría eliminar si lo hago una política, ¿no? Mi política es que el alumno, para que se pueda ser atendido, debe traer estos documentos, tal. Y simplemente dentro de mi política, al ver que un alumno no tiene todavía su documentación completa, pues ya no lo acepto de momento hasta que traiga todo. Y me evito esos 3 pasos ahí, sino que ya me voy directamente, o 2 pasos cuando menos, recibe y revisa documentos. Se supone que hay una política donde ya se atendió. Perdón, ya me evitaría eso, ¿no? Entonces, aquí ya, según lo que sea, de lo que sea, aquí fue para cambio de carrera, ¿no? Ya diría, registra y realiza el cambio de carrera, me iría directamente hasta la 4 y me ahorraría esos 3 pasos, los 3 primeros. Pero claro, siempre y cuando se observe claridad, entonces no lo vayan a tomar así tan tajante de que forzosamente a fuerzas tengo que eliminar los rombos de decisión. Es un ejemplo que puede aplicar, pero no necesariamente. Lo importante es que al usuario, a los usuarios, les sirva como esté el procedimiento. Si lo eliminamos y no es claro, tendremos que modificar y rehacer el procedimiento y poner el rombo de decisión. Entonces, todo eso, esto que recomendamos es, hay que tomarlo también, algunas cosas con cierta particularidad para no generalizar. No sé si hay alguna duda, adelante, si no, mientras voy a ir a la siguiente. Igualmente, dentro de esta descripción de actividades, si el inicio de un procedimiento indica la recepción de documentos, se debe de mencionar de quién los recibe. Pueden incluirse 2 o 3 actividades en una sola, siempre y cuando sea comprensible su redacción. Cuando en el desarrollo del procedimiento se origine por primera vez algún formato, se debe de anotar, es decir, el nombre, tal vez hasta su clave, en las actividades, en la primera actividad en donde aparezca, y en las subsecuentes se podrá mencionar solamente el genérico para ya no poner todo el nombre del documento forzosamente, ¿sí? Y hacerlo más laxo. Ya tenemos el primer antecedente. Igualmente debemos indicar el número de tantos en que se elabora, en que se envía o se reciba cada documento, indicar los acuses de recibo y el archivo de los documentos, y en la distribución de documentos debe indicarse a qué puestos o áreas se envían. Y cuando termina el procedimiento debemos de poner fin del procedimiento, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, acá en la parte derecha de la lámina, donde dice la actividad 10, el alumno entrega copia fotostática a la escuela, ¿sí? Luego la dirección de la escuela envía información a la dirección de administración escolar, y luego la dirección de servicios escolares realiza el cambio en sistema de administración escolar. Vean que me ahorro el hecho aquí cuando dice envía información a la dirección de administración escolar o dirección de servicios escolares. Pero si yo ahora ya estoy recibiendo lo que me envía la dirección de la escuela, dirían, oye, ¿por qué no pones ahí en la lámina que recibes esa información?
No, porque me haría mi procedimiento muy largo, ¿no? Mejor ya directamente, ya sé que la recibí y ahora qué actividad voy a hacer con esa, ¿no? Entonces realizo el cambio en el sistema, ¿sí? El sistema de administración escolar es el SAES, ¿sí? Entonces, bueno, es así como lo podemos ver y vean al final tenemos la palabra de fin del procedimiento, creo que es el puntero, tenemos fin del procedimiento, ¿sí? Aquí tenemos el ejemplo, vean, por ejemplo, dirección de la escuela, la subdirección de servicios estudiantiles. Fíjense aquí, lee la convocatoria y solicita. Aquí parecería, o sea, si la subdirección de servicios estudiantiles publica una convocatoria y luego me dicen que ella misma la lee porque vean que no hay nada aquí, aquí es un error, aquí les faltó poner el alumno, ¿sí? Y si esto fuera lo correcto, no tendría que venir aquí. Es porque ya dijimos que si es la misma figura, la que está haciendo la tarea, entonces no la debo de poner. Pero aquí claramente es un error, porque dice, lee la convocatoria. ¿Quién la lee? Pues el alumno, ¿no? Y ahora sí, la subdirección recibe documentación en original y copia y turna a la dirección. Y ven aquí, se generó la convocatoria, aquí la ponemos, es el documento que tenemos acá, y acá de documentación tenemos la boleta global, carta de motivos, formato de cambio de carrera, etcétera, etcétera, todo lo que aplique. Aquí, en esta parte dice, entrega oficios a los interesados en original y 3 copias, y aquí mencionan 4, entonces aquí es obvio que también se debe de corregir. Nos llega a pasar esto, entonces hay que tener cuidado para que antes de que se publique tratar de que estos errores se corrijan, ¿no? Y antes de que se publique o se divulga el nuevo o la actualización de su manual de procedimientos, ¿no? Entonces aquí incluso hemos incluido que una vez que se revise se deberán hacer las correcciones citadas en negritas, que es esta de alumno y del número 4, alumno en la actividad 3 y cambiar en la actividad 6, 4 copias en lugar de 3, ¿no? Entonces, pero vean, y aquí cuando aparece un oficio, nada se menciona, aquí apareció un dictamen técnico académico y aquí se genera otro oficio. No es necesariamente el mismo, puede ser diferente. Y vean aquí, sobre todo esta parte que dicen que se genera un original y 4 copias. ¿Y a quién va la primera copia? ¿A quién va la segunda, tercera? Y así, todas las que se generen. Con eso ya nos da una facilidad de saber cuántas, no fotocopias, sino cuántas copias imprimo, porque ahora todo es con impresora, y no vaya a ser de más, y que tampoco vaya a ser de menos, porque tengo que cumplir con lo que dice el procedimiento, ¿sí? No sé si hay alguna duda, pregunta. Bueno, ahora vienen los registros, que es precisamente la parte de la tercera columna, ¿no? Que son un tipo de documentos que sirven de evidencia objetiva y que contienen todos los datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. Y para el seguimiento de los registros, en la parte de descripción de la actividad se menciona el nombre del documento, si son originales, si son copias, si son documentos electrónicos, e igualmente el momento en que se origina, se copia, se entrega, se recibe o se archiva. Y esto permite una mejor localización de la información y conocer el área responsable de su resguardo. Entonces aquí ya hablamos de que se genera una convocatoria, que pues dice emite convocatoria, pues es obvio que tiene que haber una convocatoria. Aquí que se deben de entregar documentos los alumnos, aquí están los documentos que debe de entregar, recibe, analiza y emite oficio de aceptación, ¿eh? O de cambio de carrera, entonces está el oficio, y emite dictamen técnico, académico, en original y copia a la vez, ¿sí? Entonces ahí está. Cuando es original y copia, pues ahí con eso es suficiente. Acá como si hubo varios destinatarios, entonces los enumeramos. Si hay dudas, si quieren comentar algo, me dicen, y si no, mientras vamos a la siguiente actividad, que va a ser la siguiente. Para el procedimiento que seleccionaron, al que ya incluso les definieron sus políticas, vamos a describir al menos 3 actividades, pueden ser más, que se lleven a cabo de manera secuencial, mencionando el responsable y si en esas actividades se generaron registros,
también mencionarlo, de favorzote. Vamos a dar 10 minutos, no 15, también 10 minutos por las cuestiones de tiempo. Y si hay alguna duda, si hay algún comentario, Cristi, si puedes decir. Ay, sí, entonces para tomar esto. Entonces vamos a tomar los 10 minutos, ahorita como todavía no tengo mi otro teléfono, son 3:31, a las 3:41 por favor, Sote. Lorena Gómez pregunta, perdón, no vi. Ay. A ver. Aquí hay un ejemplo. A ver. Parece que no lo estoy viendo bien o tengo problemas. Ulises Valentín Díaz. Sí. Día 1 dice, el auxiliar de servicio recibe documentos del paciente, solicitud de laboratorio, carnet, registra en el sistema al paciente e imprime etiquetas. Da los documentos al técnico laboratorista y llama al paciente para su toma de muestra. El técnico laborista confirma nombre completo y fecha de nacimiento preguntando al paciente. Lorena preguntaba si lo mandan por mail. Realmente puede ser aquí en el chat o les podemos compartir la pantalla para que ustedes presenten, si es que lo están haciendo en electrónico. ¿Sí? Y no sé si continúa, no, el de Ulises ya con eso concluyó. Supongo que Ulises está poniendo el nombre del responsable porque pues no aparecen las columnas, ¿verdad? Pero pues ahí está bien, es digamos, es la recepción de solicitudes y finalmente para la toma de muestras en el laboratorio, ¿sí? Y bueno, Minerva Laureles Peña ella está poniendo así responsable de actividad y descripción, formato IO, ¿no? Entonces, está poniendo el asistente administrativo, el oficial de mantenimiento, y va poniendo pues las columnas y entonces ya sería el 1, que sería el asistente administrativo, canaliza la solicitud de mantenimiento. El 2, que sería el oficial de mantenimiento, recibe orden de solicitud. El asistente administrativo verifica la solicitud si es posible que la atienda. Si no, informa al asistente administrativo. El oficial de mantenimiento verifica que se cuente con el material. Si no, informa al asistente administrativo para que éste realice la adquisición. El 5, bueno, sería, no, ahí ya me perdí en el responsable, entrega material, debe de ser el asistente administrativo, ¿no? Entrega el material solicitado para realizar el mantenimiento, la persona de mantenimiento realiza el mantenimiento solicitado y con eso concluye el procedimiento, ¿no? Y creo que ahí, pues, como registro sería la orden de servicio, el recibo de material. Me parece que fue así, ¿verdad? Si lo entendí correctamente, Minerva. Muchas gracias y gracias a Ulises también que nos presentaron y creo que aquí hay otro más. Sí. Es de Belén Silva Terán, el proceso de reclutamiento, me imagino de personal. Los responsables de área notifican a recursos humanos la necesidad de reclutamiento. El personal de recursos humanos realiza la publicación de vacantes a través de diversas bolsas de trabajo en internet donde se define vacante a cubrir, puntualizando el perfil del puesto, horario. Fíjense, ahí estaría, por ejemplo, una política, ¿no? Si en el procedimiento establecemos una política de qué documentación se requiere o qué información se requiere incluir en para hacer la publicación de vacantes en la bolsa de trabajo, ya aquí en la actividad pues solamente diríamos que realiza la publicación de vacantes en las bolsas de trabajo y ya no tendríamos que colocar aquí pues toda esta información, ¿no? Que podría quedar como una política. Por eso es que la política establece como lineamientos generales y nos facilita
el que ya no tengamos que ponerlo dentro de la descripción de actividades en el procedimiento. Posteriormente hay una revisión de solicitudes de aspirantes en electrónico y en físico, se llama o envía correo electrónico al candidato, se realiza, bueno, para que acuda a la cita, se realiza entrevista inicial, se presenta al responsable de área a los candidatos que aprueben la entrevista. El responsable de área posteriormente verifica información que recibió de recursos humanos, realiza la entrevista al aspirante, realiza la evaluación de conocimientos generales, se notifica vía correo electrónico al Departamento de Recursos Humanos y qué candidato fue seleccionado. Aquí yo lo que comentaría, estos lineamientos que nosotros les estamos diciendo, por ejemplo, de iniciar con un verbo en tercera persona como realiza, verifica, realiza, etcétera, en lugar de decir se notifica, sería, por ejemplo, notifica, pero es una recomendación, ¿verdad? Creo que lo más importante es que el procedimiento sea claro y que describa de una manera, además de clara, completa, ¿no? Que no quede ambigüedades la actividad. Entonces, la recomendación que se da a nivel general es que se inicie así con un verbo, pero no quiere decir que esté mal, ¿no? En realidad es una decisión de cada organización, en este caso de la institución de asistencia privada, si usa esta regla de describir la actividad usando el verbo en tercera persona o si simplemente lo hace como está aquí, ¿no? En algunos de los casos. Lorena Gómez, de FADI, comenta, ¿no? El solicitante habiendo manifestado su interés, perdónenme, me fui, y hecho contacto, debe concretar una cita vía telefónica para una entrevista inicial con la coordinadora de rehabilitación psicológica. Ahora también las terapeutas llevan a cabo las entrevistas en las diferentes sedes de ser necesario. Fíjense, eso también puede ser como una política, ¿verdad? Que quienes llevarán las entrevistas, las entrevistas podrán ser, ¿no? La coordinadora o bien las terapeutas en las diferentes sedes. La recepcionista habrá de anotar y coordinar las entrevistas de acuerdo a la agenda previamente establecida por la coordinadora de rehabilitación psicológica, informando de la documentación con la que deberá acudir a su entrevista y se menciona un anexo 2. El solicitante deberá presentarse a la entrevista con certificado de discapacidad y copia de INE vigente. Si no se presenta, se anota y se descarta la solicitud, pudiendo solicitar otra oportunidad. En la entrevista, la coordinadora de RP o la terapeuta a cargo de la sede detectan si la persona es candidata para participar en nuestros programas. De lo contrario, se le proporciona el teléfono de la Junta de Asistencia Privada para ser atendida por alguna institución, ¿sí? Aquí me gustaría nada más igual como retroalimentación. Normalmente las políticas de operación se redactan así en futuro, ¿no? Deberá, tendrá, y ya la actividad se redacta pues en el tiempo presente, ¿no? Lo que hace, realiza, todo. En igual son sugerencias de reglas para facilitar la descripción de las actividades y que sea homogéneo la forma en que se presenta, pero es correcto como está, ¿no? Simplemente son las recomendaciones. Maestro Luis Manuel, no sé si quiere usted leer el de Cintia Lovera. El de Cintia Lovera. ¿Sí lo tiene ahí o no? A ver, ahorita lo checo. Ya está casi al final. Que Alicia Martínez dice... Alicia Martínez, responsable de área coordinación asistencial. Ay, Cintia Lovera, sí. Dice pago de consulta, paciente, o sea, el paciente paga consulta en cajas y registra sus datos. Luego, igualmente, entrega recibo de pago en recepción del consultorio correspondiente. Lo hace el mismo paciente. Luego, para la asignación de ficha, la recepcionista solicita datos personales en filiación a los pacientes e indica la hora en que serán atendidos con un rango de 2 horas de espera.
el ingreso a consultorio, el paciente ingresa al consultorio en grupos de 8 a 10 personas y espera turno para ser atendido por los médicos residentes asignados a consulta externa. Por ejemplo, esto de ingresa en grupos de 8 a 10 personas, ese puede ser una política también, ¿no? De que el ingreso para los consultorios debe de ser en grupos de 8 a 10 personas máximo para la atención de cada paciente, ¿sí? La revisión inicial, médico tratante realiza revisión inicial, interrogatorio abierto y dirigido, toma de agudeza visual, biomicroscopía, tonometría y exploración de ojos sin dilatación. Luego registro de datos, registra los datos de la exploración en la nota de primera vez en sistema electrónico. Y dice, al final, si tiene alguna duda sobre la exploración, diagnóstico, tratamiento, consulta al residente de tercer año o al médico adjunto. Sí, y fíjense que estas actividades que están poniendo ustedes, así las pueden poner como las sienten, como bien dijo Cristi, y las van poniendo, y luego ya que las tengan así escritas, ya les pueden dar una mejora en la redacción, ya cuando las pasen directamente a los formatos, o si pusieron en los formatos antes de que se envíe a revisión para que quede, como bien dijo Cristi, si vamos a omitir el C, hace, entonces nada más poner hace, realiza, valida, qué sé yo, ¿no? Entonces, está muy bien. Creo que es la última, ¿verdad? Sí, sí, ya fue la última. Si me permite, voy a compartir unos ejemplos. Claro que sí, por supuesto. Perdón, estoy teniendo un problema. En un momento más, si quiere continuar, maestro, yo en un momento me contacto. Ok, Se me está como que enlazando con otro. ok, Voy a ver cómo le hago. muy bien. Bien, entonces ya describimos esas actividades, muy bien hecho. Y ahora la siguiente parte que seguiría es la tercera, que es prácticamente la esquemática. Y la esquemática significa que todo eso que escribimos en la parte del responsable de descripción de actividades y registros, lo vamos a pasar a un esquema, ¿sí? Que generalmente son los diagramas de flujo, porque presenta el procedimiento de manera, como si fuera un mapa de ruta. De hecho, es un mapa de ruta representado de forma gráfica, o representando, mejor dicho, en forma gráfica la secuencia en que se realizan las actividades del procedimiento. El flujo o secuencia de estas que se deben representar en los formatos de los procedimientos va de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, independientemente del número de hojas. Esto es lo más normal, por decirlo así, lo que generalmente se utiliza. Y el diagrama de flujo es el llamado de bloque, dado que permite tener la visión global de los participantes en el proceso. Entonces, en la parte de la derecha, podemos ver ahí a las diferentes áreas. En la parte superior están las diferentes áreas responsables o los que intervienen en la actividad. Puede ser un alumno, puede ser un proveedor externo, y va llevándose la secuencia de las mismas, ¿verdad? Entonces, generalmente usamos la simbología de la ANSI, la American National Standard Institute, para hacer los diagramas de flujo. Es un estándar internacional que nos ayuda a esto, de tal manera que no importa de dónde estemos, pues ya sabemos lo que significa, por ejemplo, el símbolo, este rectangulito con los bordes curveados, que es el inicio-fin. Un rectángulo es la actividad o la operación. Este otro que no es rectángulo, pero parece, pero está como que recortado, es un documento. Este rombo, trapecio, es un trapecio, ¿verdad? Representa datos. Un triángulo
almacenamiento de archivo, y un rombo de decisión, pues es justamente eso, la decisión, ¿no? Entonces, aquí nos dice para qué se utiliza, pueden consultar todo esto, seguramente en la página de esa institución, pero pues hay manuales y muchas veces ya nos ayudan con esto algunas guías. Aquí tenemos algunos nombres, generalmente rectángulo pequeño pero más curveado en los lados, indica el inicio y término, siempre debemos de ponerlo para saber que inicia y termina un procedimiento. Ya vimos que el rectángulo es la actividad, otra forma es un documento, representa el documento que entra, que sabe, se utiliza en forma general, ¿sí? Este es el rombo de decisión, que está aquí. Luego tenemos este triángulo que es de archivo permanente, y este triángulo recortado es de archivo temporal, ¿no? El rombo de decisión pues indica un punto del procedimiento en donde se debe de tomar una decisión entre dos opciones, ¿sí? El archivo permanente indica el depósito de un documento o información dentro de un archivo por un periodo indefinido, y el temporal indica la guarda de un documento por un periodo predeterminado, es decir, de manera temporal, ¿sí? Y hay muchos más, ¿no? No vamos a poner todos. Está que es de símbolo, es un conector este símbolo es un conector de página, representa una conexión de enlace con otra hoja diferente en la que continúa el procedimiento, mientras que este circulito es un conector de actividad y representa una conexión o enlace de una parte del diagrama con otra parte lejana del mismo. Y las flechas, pues es el flujo de la información, ¿no? Conecta los símbolos señalando el orden en que deben realizar las distintas actividades, ¿sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, estos lineamientos de ANSI que pueden ser en cuanto a forma o pueden ser en cuanto a su contenido y uso. En cuanto a forma, no se deben mezclar en un mismo lado los símbolos varias veces de entrada y salida. Es decir, aquí en esta parte que sería la incorrecta, en la parte izquierda de su pantalla, aquí hay un rombo de decisión que me dice que aquí no y que tengo que regresar a una actividad anterior. Como aquí ya tiene una entrada, una flecha de entrada, no debo de poner esta aquí, sino debo de hacerlo de esta manera, como lo ven en la parte derecha, con esa flechita verde, y vean, así ya queda el procedimiento, hasta incluso ayuda a su visualización, ¿sí? Entonces no debemos en un mismo lado del símbolo poner más de una línea de entrada o salida. Igualmente, en cuanto a forma, debe de haber máximo 2 entradas y únicamente una salida para los símbolos de actividad. Entonces aquí tenemos una entrada para la actividad 2, que es la salida de la actividad 1, ¿sí? Y aquí, cuando viene el rombo de decisión, es la entrada 2 para actividad 2. Entonces ahí tenemos. Y tenemos una salida de la actividad 2 para el rombo de decisión, ¿sí? Entonces no vamos a ponerlo acá arriba tampoco, sino mejor a un lado, ¿de acuerdo? Y solamente, como dice aquí, máximo 2 entradas y solamente una salida para los símbolos de la actividad. Ahí están las 2 entradas y la salida. Igualmente, en cuanto a forma, una entrada y 3 salidas para los rombos de decisión, ¿sí? Entonces tenemos una entrada para el rombo de decisión, que aquí está, y tenemos las salidas, ¿no? Aquí puede ser esta que me dice que no y que me tengo que regresar a una actividad determinada. Puedo irme a la opción 1, que me va a llevar a una actividad más abajo, o puedo irme a la opción 2, que está aquí, ¿no? Entonces ya tengo aquí mis 3 salidas, ¿sí? Mis 3 salidas del rombo de decisión. Bien. Igualmente, en cuanto a forma, por claridad, no debe de haber más de una línea de unión entre 2 símbolos. Es decir, no se vale que haya aquí dos líneas en el flujo del documento, bueno, en el flujo de las actividades. Debe de ser una sola nada más, como está aquí, ¿no? Que porque quiero reforzar que no, no, es una sola nada más, ¿sí? Entonces, igualmente la parte izquierda es la incorrecta y la derecha es la correcta. Igualmente, en cuanto a forma, para los símbolos de documento, una salida sin flecha,
se pone como adjunto, ¿no? Y ahí se pone el documento, ¿sí? Entonces no puse una flecha porque no es flujo de información, sino que en esa actividad se está generando un documento o hay un documento que tiene que ver con la actividad. Entonces, por eso nada más se le adjunta, por decirlo así, si lo quieren ver de esa manera, se le adjunta, ¿sí? Igualmente, en cuanto a forma, las líneas de unión se deben representar mediante líneas rectas y en caso necesario utilizar líneas rectas y ángulos rectos, ¿sí? Generalmente es lo que hacemos, líneas rectas y ángulos rectos, ¿no? Para efectos de presentación, los símbolos deben de mantener uniformidad en el tamaño, deben de tener el mismo tamaño. Es la recomendación, ¿verdad? Que se la hace. A veces tenemos uno más grande porque hay más, bueno, hay mayor número de palabras y entonces tengo que hacerlo más grande que otros. Pero en la medida de lo posible, que sea todo del mismo tamaño, todos los bloques. Hablábamos, por ejemplo, en cuanto a forma, de que debe ser de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Y aquí vean, es un pequeño cambio y esta lámina es de una institución de asistencia privada a la que le dimos el curso la vez de, creo que en febrero de este año. Incluso aquí está la licenciada Fer en la lámina, porque vean ellos, lo hacen, el flujo, no de manera vertical, sino horizontal. Y está bien, y además ponen, lo adornan con figuritas, ¿no? Aquí el correo electrónico, no sé, es un reloj, una base de datos, este símbolo es para base de datos, etcétera. Entonces, vean, esas son recomendaciones. Vean que de alguna manera sí se respeta relativamente, digamos, el tamaño de los símbolos. En este caso no utilizan un rectángulo tal cual, sino un rectángulo con las esquinas ovaladas, biseladas, ¿no? Como se diría. Entonces, también lo importante es que sea suyo, que les guste a ustedes, que lo vean y que les sirva. Y a lo mejor esto a nosotros nos gustó mucho porque es muy práctico en la parte visual. Dice, bueno, tal vez si alguien no sabe que esto es una base de datos, a lo mejor ahí, pero pregunta y no pasa nada. Pero generalmente el sobrecito sí saben que es un correo electrónico, ¿no? Aquí hay otro correo electrónico. Entonces, vean, no, vamos a decir, entre comillas, que no se respeta lo que dice la ANSI, pero está bien hecho este diagrama de flujo y es de una de sus instituciones hermanas, ¿no? Entonces, a nosotros nos gustó mucho y por eso está incluido aquí en el curso. Y no recordamos quién lo presentó, no pusimos así bien de qué institución de asistencia privada, pero sí es de uno de sus compañeros de ustedes y le damos el crédito, por supuesto, ¿eh? Entonces, no sé si hay alguna duda, comentario. Crisi, no sé si quieres comentar algo. ¿No? Ok, bueno, entonces continuemos. En cuanto a su contenido y su uso, aquí ya no es en cuanto a forma, sino en cuanto al contenido y su uso. La redacción del contenido del símbolo de actividad debe ser mediante frases breves y sencillas, de tal modo que su comprensión sea clara. Debe iniciar con verbo conjugado en presente y en tercera persona del singular. Prácticamente es una copia de lo que está en la descripción de actividades, pero todavía más sintetizada, ¿no? Entonces, aquí están los responsables en la parte superior, está la dirección de la escuela, aquí ven el símbolo de inicio, y es emite convocatoria para cambio de carrera y turno, ¿sí? Es la actividad 1. Convocatoria. Esta O significa original, ¿sí? Significa, es diagrama por actividad, no por procedimiento, por procedimiento. Esta, déjenme ver quién preguntó, perdón, permítanme. Déjenme. Claudia Jiménez dice, ¿es diagrama por actividad? Claudia, no es diagrama, Sí. Ok. es decir, tengo todo mi procedimiento y de todo mi procedimiento tengo que diagramarlo. A todas las actividades, Ok. 3 actividades o 100 actividades. Lo que sí es por actividad es el símbolo. Eso sí es por actividad. ¿Sí? Emite convocatoria para cambio y turno. ¿Sí? Entonces, Gracias. no, de qué, al contrario, Claudia, gracias a usted.
Aquí la subdirección publica la convocatoria. El alumno solicita formato de cambio de carrera y entrega documentos. Y aquí vean, aquí se ponen los documentos, el formato, la boleta global, la carta, etcétera, ¿no? Ya que los tiene, recibe, nuevamente la subdirección recibe documentos y turna, y la dirección de la escuela recibe documentos, analiza, emite oficio y turna. Y aquí está el oficio que se genera. Entonces, este es el símbolo de la actividad, el rectángulo, totalmente rectángulo, ¿no? No con las esquinas biseladas, ¿sí? Y vean la secuencia, la misma secuencia que está en la parte técnica, 1, 2, 3, 4, 5, debe corresponder también aquí mismo, 1, 2, 3, 4, 5 y todas las que apliquen, ¿no? Entonces, ahí lo vemos. En la siguiente lámina, también en cuanto a su contenido y uso, el símbolo de documento es este. Debe contener el nombre del registro en cuestión. Si el nombre excede el espacio del símbolo, se podrán utilizar nombres cortos. Entonces aquí tenemos emite convocatoria y aquí está la convocatoria del documento, ¿no? Aquí en la actividad 2 no se pone la convocatoria porque se generó acá, no se pone, se publica y aquí nada más el alumno ya se ponen los documentos que va a entregar el alumno, ¿no? El formato de cambio de carrera, la boleta global, la carta de motivos, etcétera, etcétera, ¿no? Y acá el oficio que genera la dirección para autorizando el cambio de carrera. Entonces, nada más. Vean, oficio, no hay que poner todo, no es obligatorio poner todo, ¿sí? Convocatoria, aquí formato, boleta global y carta. No hay necesidad de poner todo. Sí, como dice aquí, si fuera muy grande el nombre o lo que ustedes quieren poner, pues hay que en la medida de lo posible sintetizarlo y poner nombres cortos. Bien. Igualmente, en cuanto a su contenido y uso, el contenido del símbolo conector, que es ese círculo que tenemos aquí en la parte inferior, de la actividad será con número arábigo, teniendo en cuenta que los contenidos de entrada y salida deben ser iguales. Aquí tenemos un ejemplo, que seguramente viene de la actividad 1, ¿sí? Donde dice recibe y registra en la base de datos oficio. Acá en esta parte que corresponde, dice recibe y procede a la programación trimestral. Entonces, bueno, este simbolito que es conector de actividades, precisamente por si acaso viniera sobre todo de otra hoja también, de otra hoja, entonces me permite a mí saber de qué otra hoja pudiera venir si no fuera de la misma hoja. Y vean que tenemos aquí el símbolo de la actividad, los símbolos de los documentos que se generan y tenemos este símbolo de conector. No es un conector de entrada propiamente, ¿no? Dice, en sentido estricto, digamos que sí lo es, porque tiene que ver con otra actividad, pero no viene la línea recta o los ángulos rectos no vienen porque a lo mejor está en otra parte del documento esa actividad. Entonces, por eso es que no es una entrada de aquí mismo, sino que puede ser de otra parte que no lo vemos aquí en el diagrama. Por eso es que aquí sí se vale que haya dos, pero esta entrada, esta que está aquí primero, que viene de la actividad 5, es una y esta viene de otra actividad. ¿Sí? Si hay dudas o preguntas, por favor, Sote. Igualmente, en cuanto a su contenido y uso, el contenido del conector de página, que es este que tenemos acá, debe ser con letra mayúscula, en el entendido de que el símbolo que indica el destino debe contener la misma letra que el símbolo que indica la procedencia. Entonces aquí me conecto a la siguiente página, aquí está A, y entonces aquí continúa, ¿sí? La actividad. Si hubiera sido suficiente el espacio para tenerlo, pues aquí nada más pongo una línea recta, una flecha, enlazándola con ese rombo de decisión, pero como ya cambio de página, tengo que poner aquí mi conector de página. ¿Cómo? Con letra mayúscula, tanto en la parte final de la hoja que se nos acabó, por decirlo así, y al principio de la hoja nueva.
Y de donde continúa, por supuesto, la actividad. Entonces, bueno, ante esto vamos al siguiente ejercicio, que es elaborar un diagrama de flujo de la descripción de las actividades que ustedes ya algunos nos mostraron, algunas actividades. Pues ahora igual vamos a dejar solamente 10 minutos por las cuestiones de tiempo. Son las 4:09, 10 minutos para que elaboren el diagrama de flujo. Y aquí sí, pues bueno, vamos a dejarles que compartan, quien quiera compartir la pantalla para que lo podamos ver. Si es que lo van a hacer en un PowerPoint o lo pueden hacer en un Word, en un Excel. El PowerPoint, pues, si no tienen el vicio, por supuesto, el vicio, si alguien dispone del vicio que también es de Microsoft, pues es mucho más fácil porque en automático me dan todos los símbolos y en el PowerPoint los debo de ir escogiendo yo uno a uno. Perdón, ¿querías comentar algo, Cristi? No, ahorita no, perdónenme, yo tuve un problema con mi computadora, pero después de este ejercicio podría compartirles unos ejemplos. Gracias. Sí, no, muy bien, Cristi, gracias a ti. Entonces, bueno, son 4:10, 4:20, por favor, Sote. Déjenme ver cómo andamos aquí de las actividades. No, claro que sí, Minerva, por favorcito, si es tan gentil. No importa, Minerva, lo que alcance, no hay ningún problema. ¿Puede usar su micrófono? ¿O cómo nos los va a explicar? Sí, ya, estaba buscando mi micrófono. Gracias, Minerva. Sí, solamente voy aquí porque tengo que poner forma por forma, ¿no? Entonces. Está bien, sí. Es igual mi procedimiento del mantenimiento. Ok. Y es el inicio, me faltan aquí las flechitas, la flecha, ¿verdad? Que baja, que canaliza la solicitud de mantenimiento, vuelve a bajar, turna solicitud al oficial de mantenimiento, baja y aquí ya es una decisión. El oficial de mantenimiento verifica si es posible realizar el mantenimiento. Entonces aquí pondría, lo que sigue sería el sí o el no. Ajá. Y si es sí, pues tendría que verificar el oficial si se cuenta con el material. Nuevamente es una decisión. Si es no, pues tendré que regresarlo al asistente. Pero si es sí, habría que realizar el mantenimiento. Pero pues ahí me quedé. Me faltan las flechitas. Ok. Y por ejemplo, en el primer rombo de decisión, verifica si es posible realizar el mantenimiento. Si es no, ¿a dónde se regresa? Se regresa aquí al asistente. Ah, ok. Muy bien. Perfecto. Sí, nada, sería eso, pero está bien, digo, yo sé que es difícil diagramar en Word sobre todo, ¿no? Pero muy bien, Minerva. No sé si quiero comentar algo más. No, pues ese fue mi avance. No fue mucho ahora. Muy bien. ¿Qué otra parte que... no sé, Melita, ¿lo puede volver a compartir un poquito? Nada más para dar alguna retroalimentación. Sí, gracias. También Cristi nos comenta algo. Por ejemplo, acá, turna solicitud al oficial de mantenimiento. Si lo hace el mismo responsable de Canaliza, aquí yo ya quitaría, digamos, esta actividad y más bien la área que recibe la solicitud. Yo le pondría recibe solicitud de mantenimiento y ahí me quedo, ¿no? Y luego, y ahí pondría y verifica, tal vez también podría, si vale la pena, recuerden que esto es acá lo que yo me imagino sin conocer todo el contexto, verifica solicitud de mantenimiento no, recibe solicitud de mantenimiento y verifica, ¿sí? Okay. Verifica si se puede dar y entonces ya mi rombo de decisión, ¿verdad? ¿Sí o no? O bien dejo eso y él verifica aquí como bien lo pone y sí o no, ¿de acuerdo? Eso sería nada más.
Y, Ok. y digamos, recuerden que los símbolos de ANSI son también, al final de cuentas, una recomendación. Aquí, si quisiéramos seguir ese código, en la palabra de inicio del procedimiento, aquí la figura no sería este rectángulo, sino sería un rectángulo ovalado. Pero les digo, lo importante es hacerlo y después ya ahora sí le vamos dando la estética a nuestro documento, ¿no? Lo importante es que al principio en cuanto a contenido, vaya siendo lo que realmente se hace la actividad y a lo mejor ya en cuanto a forma se la damos al final toda la estética para que quede bonito nuestro procedimiento. Eso ya es al final prácticamente. Claro, se puede hacer de momento también paralelamente, pero siempre generalmente cuando terminamos un procedimiento y lo revisamos, pues validamos si no vale la pena hacer alguna cambio, corrección, qué sé yo. No sé, Cristi, si quieres comentar algo de favor. Sí, bueno, la simbología que se está presentando aquí es la simbología que se utiliza, digamos, de forma internacional, ¿no? De tal manera que en un diagrama de flujo en cualquier lado se pueda entender. Por supuesto que están ustedes con el derecho de poder o no aplicarla tal cual, pero bueno, esta es la simbología que normalmente se utiliza. Y lo que comentaba el maestro Luis Manuel con respecto al verifica, a esta etapa, digamos, la actividad pudiera ser recibe y verifica si es posible. Y ya el rombo de decisión nada más podría decir es posible realizarlo, ¿no? O verifica si se puede realizar. Y el rombo de decisión pudiera ser ya nada más, es posible realizar el mantenimiento y entonces ya me llevaría a que si no, se envía de nuevo, como decía Minerva, al área, al asistente, ¿no? Administrativo. Y si es posible, entonces ya se va a la siguiente que tenía, que sería revisa, ¿no? Si cuenta con el material. Y de igual manera, en lugar de decir verifica si cuenta con el material, ya nada más es la pregunta, ¿cuenta con material? ¿Sí? O sea, normalmente en el rombo de decisión, la pregunta que yo me hago es para decir si sí o si no. ¿Cuenta con material? ¿Se puede realizar el mantenimiento? Y entonces ya me lleva a la respuesta de sí o no. ¿Sí? Sería eso, ¿no? Pero muy bien, Minerva, le agradecemos mucho porque además sí, realmente es muy complicado en tan poco tiempo desarrollar un diagrama de flujo, ¿verdad? Y fíjense, el diagrama de flujo se puede hacer todo de manera vertical, así como lo tenemos. Hay algunas personas que prefieren hacerlo de manera horizontal, pero lo más común es hacerlo de manera vertical. Y de esa forma, así como está presentado en cada actividad, pues no nos dice específicamente quién es el responsable. Y hay otra figura que es digamos, una mezcla del diagrama de flujo en las columnas como el que se les presentó previamente, que a ese se le conoce en cuestión de mapeo, documentación de procesos, se conoce como el diagrama interdisciplinario de procesos. ¿Por qué se llama así? Porque en ese diagrama nosotros podemos estar viendo las responsabilidades. Y si ustedes lo recuerdan, teníamos varias columnas y al inicio de cada columna decíamos quién era el responsable. Si se usara esto aquí en el ejemplo que nos está compartiendo Minerva, tendríamos entonces al menos dos columnas, ¿no? El asistente administrativo que recibe solicitud le turna al responsable de mantenimiento y ya ahí tenemos una segunda columna en donde pondríamos las actividades que lleva a cabo el oficial, perdón, dice, ¿no? El oficial del mantenimiento. Pero es posible hacerlo así de manera vertical, nada más lineal, ¿no? Sin necesidad de usar todas las columnas, aunque pues eso se recomienda mucho porque también al mismo tiempo que me describe la actividad, me define la responsabilidad en cada actividad. Gracias, Minerva. No sé si alguien más quisiera presentar. Gracias, Minerva, y gracias, Cristi. Vamos a ver.
¿Alguien más que quisiera compartir su trabajo? Una pregunta. Así como se pone el símbolo para dar inicio a las actividades, ¿se tiene que poner también para señalar el término de las mismas? No entendí la pregunta. Así como, sí. Conclusión. Ajá, La conclusión, el fin del procedimiento. Sí, exactamente, sí. Efectivamente, se tiene que poner. Ok, Sí, gracias. sí. ¿Alguien más que guste compartir? A lo mejor se les ha complicado, ¿no? El elaborar el diagrama de flujo. Sí. Si no hay alguien más que quisiera compartir o si me permiten, les muestro los ejemplos que quería mostrarles originalmente. Espero ya no tener el problema. Y a lo mejor más adelante alguien creo que alguien comentó. No sé Dice si María alguien... de los Ángeles Pontes que es muy entretenido. Ah, ya. Bueno, miren, son algunos ejemplos de manuales que ya se les compartieron en el enlace que el maestro Luis Manuel les envió, pero me gustaría, pues como ya que vimos ahorita todo lo que comprende el manual de procedimientos, mostrarles algunos ejemplos, ¿sí? Esta es un área del gobierno del Estado de México, ¿sí? Y habla de un manual de procedimientos de manera específica para un departamento de producción. A veces lo que hacemos es hacer manuales de procedimientos por área cuando son muchos los procedimientos que se trabajan y entonces el manual de procedimientos para toda una organización o una dependencia, ¿no? La institución sería muy, muy complicado. Pero también hay muchas organizaciones que manejan un manual de procedimientos único, ¿sí? Entonces, bueno, esto es ya es la carátula que habíamos dicho, ¿no? Me regreso un poquito para que veamos, pues, el nombre de la dependencia, digamos, aquí debe de ser las siglas, ¿no? Del área específica, ¿sí? La Dirección de Informática y Telecomunicaciones, Unidad de Modernización. Bueno, aquí está, así es esto, ¿no? Servicios educativos, Secretaría de Educación, Servicios Educativos Integrales al Estado de México, que debe ser las siglas que teníamos al principio, la fecha de publicación no de publicación, la fecha de elaboración del manual, ¿sí? Aquí tenemos incluso, pues tienen derechos reservados, ¿verdad? La información, esto puede o no incluirse. Y entonces ya tenemos, por ejemplo, aquí el manual de procedimientos, digamos, los datos para el control del documento es la segunda edición de mayo del 2010, con una clave y el número de página, ¿no? Luego hablábamos primero, pues de un índice, aquí también habla del índice, una presentación, que sería el equivalente a la introducción que nosotros habíamos visto, el objetivo general del manual. Ellos incluyen esto que me parece interesante, es una identificación e interacción de procesos. O sea, recordemos que los procedimientos son la descripción de la forma en cómo se llevan a cabo los procesos. Entonces, pues ellos primero señalan cuáles son los procesos que se manejan en esta área, cómo interaccionan estos procesos, que sería, ¿se acuerdan ustedes que hicimos un ejercicio de un mapa, de una identificación de cuáles eran los procesos y luego establecen la relación de procesos y procedimientos, que fue precisamente otro ejercicio que hicimos nosotros. De cada proceso pueden derivarse uno o más procedimientos, ¿sí? Tendríamos entonces ya la relación de los diferentes procedimientos. Fíjense, es un área nada más y todos estos procedimientos tienen, ¿no? Alta de usuarios, de nómina, baja de usuarios, baja automática de usuarios, cambio de password. Es el área de informática, pues que tiene muchos procedimientos asociados aquí, por lo que se ve, al área de recursos humanos, ¿no? Por hablar de remuneraciones, nómina, control de pagos, etcétera. Y luego ya menciona pues otras cuestiones, ¿no? Simbología, registro de ediciones, distribución, validación y créditos.
Entonces, si vemos aquí está la presentación, que sería el equivalente a la introducción, como decíamos, ¿no? Habla de... Me sigo esto, lo pueden ver ustedes ya con más detalle, y dice: en este sentido, el manual de procedimientos integra los siguientes apartados, tal y tal y tal, cualquier sugerencia, y habla de por qué, ¿no? El manual, para qué se desarrolló, etcétera. Y luego ya viene el objetivo general. ¿Se acuerdan? Hicimos un ejercicio de lo que era el objetivo del manual: operar, controlar y supervisar la emisión de los productos que se generan en el departamento de producción, así como establecer procedimientos, calendarios, programas de producción, etcétera, ¿no? Y entonces ya viene lo que ellos decían, la identificación e interacción de los procesos. Es lo más parecido a un mapa de procesos, que nosotros les mostramos algunos ejemplos, ¿no? Y entonces ya dice la programación del sistema de nómina, donde vienen las altas, las bajas, ¿sí? La asignación de claves, etcétera, ¿sí? Y viene la relación de procesos y procedimientos, ¿sí? Si vemos aquí, por ejemplo, es la integración del proceso para la programación del sistema de nómina, y este solo proceso conlleva, miren, todos estos procedimientos, ¿no? Alta de usuarios, baja automática, cambio de password, etcétera, ¿sí? O sea, son como 10, ¿no? Tal vez no sé cuántos, no los conté. Y luego ya viene la descripción de los procedimientos. Nosotros les presentamos algún formato en particular, pero pues el formato puede variar, ¿no? Aquí está simplemente de manera bien el nombre del procedimiento, el objetivo. Lo que sí es importante es que por lo general vienen estos elementos que son comunes, ¿no? El nombre del procedimiento, el objetivo, el alcance de este procedimiento, las referencias que nosotros lo conocemos como el marco jurídico, ¿no? O normas de operación, así también se le puede conocer. Aquí se pudiera incluir este apartado de responsabilidades, donde se habla de manera general cuál es la responsabilidad. Alguien preguntaba de la responsabilidad de la dirección para identificar no sé, creo que era un maltrato, algo así, ¿no? Entonces, así aquí pudieran estar definidas las responsabilidades, ¿no? Y aquí mencionan de la dirección de informática, del departamento de producción, de manera muy general, ¿sí? De manera muy general. Luego incluye definiciones propias para este procedimiento en particular, ¿sí? Las políticas de operación, y ya viene aquí, ¿no? La Dirección de Informática y Telecomunicaciones actualizará y autorizará semestralmente el control general de usuarios. Entonces eso ya no lo tiene que poner en el descriptivo de actividades, porque ya está como una política. Y si se fijan, normalmente la política se redacta en futuro, ¿no? Actualizará y autorizará. Se considerarán como áreas autorizadas el dueño del activo, las áreas que designe, ya, ¿sí? Etcétera. Entonces son las diferentes políticas para este procedimiento, y luego ya viene el desarrollo del procedimiento, ¿sí? Es decir, la descripción de actividades. Un número consecutivo de la actividad, qué área es la responsable de realizar la actividad, y luego, así como decíamos, ¿no? Viene aquí, por ejemplo, el titular, genera oficio solicitando alta de usuario, y entonces esto de la solicitud es realizada, ya en el diagrama de flujo se convierte en un rombo de decisiones. Aquí es nada más la pregunta, y ya dice, si no, envía solicitud al titular y se enlaza con la actividad 4. Sí, envía al administrador del sistema y se enlaza con la actividad 6. Si vemos, pues es algo muy similar a lo que estuvimos revisando nosotros y a los ejercicios que ustedes hicieron. ¿Sí? Ahí viene cada una en cada pregunta es yo diría, tiene dos funciones, ¿no? Le llamamos rombo de decisión, porque en realidad me permite tomar decisiones, sí o no, y en función de eso, ¿qué voy a hacer? Pero también es un punto de control, ¿sí?
en un procedimiento, una toma de decisiones es un punto de control. La solicitud cumple con los requisitos, entonces ahí implica que yo voy a estar verificando si se cumplen o no los requisitos, ¿sí? Como ustedes lo mencionaron, se cuenta con el material o la persona puede ser en uno de las descripciones de actividades que vimos que si en la entrevista es posible que se le dé la atención psicológica, etcétera. Esos son, como decían, puntos de decisión, pero implica también un control en el procedimiento, ¿no? En el proceso como tal, ¿sí? Y bueno, así viene, es simplemente para mostrarles, no sé si aquí, y aquí viene el procedimiento, si se fijan, el diagrama de flujo es completamente vertical, y esto que en términos más técnicos se conoce como diagrama interdisciplinario de procesos, pues ya es el diagrama de flujo que va cambiando en función de, tenemos aquí el procedimiento, la descripción de las actividades, pero en cada columna tenemos las áreas autorizadas, que ya se decía en las políticas, la dirección de informática, el departamento de producción, el departamento técnico. Entonces aquí el diagrama de flujo va cambiando al definir en cada columna quién es el responsable, ¿no? Y como les había mostrado el maestro Luis Manuel, tenemos pues un inicio con este simbolito. Los circulitos me hablan de conectores, ¿no? De actividades, ¿sí? Y bueno, esto en principio parecería que no es conector, esto parece ser, así lo hicieron ellos, le pusieron su propio toque, ¿no? Es la actividad, ¿no? Que se realiza, la actividad 1, y aquí está el rombo de decisión, si es sí, pasa a la actividad 3, si es no, va a la actividad 2, etcétera, ¿no? Y así va cambiando, pero si se fijan, el diagrama no es completamente vertical, sino que se va moviendo a la columna de acuerdo a la persona responsable de realizar esta actividad. Y bueno, así sería todo esto, ¿verdad? Nada más vamos a ver si tiene algo más. Incluso aquí, por ejemplo, ponen en el procedimiento cuál sería los indicadores para dar seguimiento a este proceso y evaluar el desempeño, ¿no? Acordémonos que el procedimiento es la forma de llevar a cabo un proceso, ¿verdad? Y el proceso pues son las altas de usuarios, entonces aquí tenemos una serie de indicadores, ¿no? Las solicitudes enviadas menos las solicitudes rechazadas son las solicitudes recibidas, y entonces ya de las enviadas y entre las recibidas y de las rechazadas entre las enviadas, quién sabe cómo hicieron eso, pero ahí está, ¿no? Y luego ya los registros como evidencia de cómo hacerlo, y nos vamos a un siguiente procedimiento. Esto es un ejemplo de un manual de procedimientos. Vemos una forma muy particular, ¿no? de llevarlo a cabo. Aquí tenemos otro, incluso es de San Salvador. Es un manual de procesos en la atención hospitalaria, ¿sí? Aquí de nuevo, pues los datos de la carátula, ¿sí? El nombre de la institución, la fecha de elaboración del documento. En el otro ya no vimos, pero hasta el fondo, hasta abajo, perdón, hasta la parte final venía todos los datos de validación del documento, ¿no? Pero pues era toda la relación de los procedimientos. Entonces aquí está igual la carátula, esto le llaman ficha catalográfica. Por la parte de los derechos, pues son dependencias públicas y entonces normalmente hacen eso, ¿no? Derechos reservados y todo por esa cuestión. Sin embargo, pues es material que está disponible de manera libre en internet. Aquí los datos de las personas, quién fue el equipo técnico, que es quien está encargado, ¿no? Y el comité consultivo, que tiene que ver con el hospital. Y bueno, me voy acá y de nuevo hasta el índice con una introducción, el objetivo del manual,
un marco legal y de referencia equivalente, ¿no?, a lo que hemos visto. Luego, cuáles son los procesos. Y de nuevo, fíjense, primero se habla de los procesos, de las relaciones entre procesos claves y los o esenciales, y la descripción ya de los procesos y las disposiciones finales, que serían pues ahí los procedimientos, ¿no? Y nada más para que veamos más o menos cómo, me voy a saltar para que, le voy a avanzar para que veamos, aquí está pues el marco legal que ya habíamos hablado, ¿no? Con las normas de operación. Igual, considerando el orden jurídico, ¿sí? Y bueno, me salto un poquito. Aquí habla de las relaciones entre los diferentes procesos, ¿verdad? La estructuración de los procesos, que en el otro manual lo vimos como un mapita. Aquí pues están poniendo una matriz, ¿no? Donde hablan de, incluso, fíjese, el nombre del proceso, cuál es el objetivo, su naturaleza, su área de influencia y alguna observación. Eso es adicional, no es obligado. Digo, no, nada es obligado en un manual de procedimientos, pero no es lo más común, y ellos le están pues dando un valor agregado, ¿no? Poniendo información adicional en su manual de procedimientos. Luego ya igual aquí la definición de las relaciones, de los diferentes procesos, un esquema de las relaciones. Si se fijan, es algo similar al otro manual, pero utilizando herramientas diferentes, ¿no? Aquí es una matricita en donde hablan de la correlación que existe entre los diferentes procesos. Y bueno, aquí está ya el mapa de procesos, que creo que viene como dentro del material, la descripción de los procesos. Y ya me voy a ver algún proceso, ¿no? Ya viene aquí. Es que el anterior, perdón, me salté, ya era un proceso en particular, ¿no? Que ellos ya le llaman el proceso, y lo que estamos viendo ya es el procedimiento, ¿no? Y entonces ya viene aquí el proceso de atención de consulta externa hospitalaria. Viene el propósito u objetivo, el alcance del procedimiento. Aquí habla de la operativización, que sería algo equivalente a las políticas. Si se fijan aquí nada más dice debe, no deberá, pues son estilos diferentes. Este es un manual elaborado en El Salvador, ¿verdad? Pero esto es el equivalente a las políticas, ¿sí? Que nosotros vimos por acá. Y bueno, viene la descripción de actividades igual, un número consecutivo, la secuencia, digamos, la secuencia de la actividad, o sea, es decir, la descripción de lo que sería la etapa dentro del proceso, y luego la descripción de cómo se lleva a cabo esta actividad, quién es el responsable y el resultado esperado, que nosotros habíamos visto, por ejemplo, documentos o registros. Aquí hablan del resultado como tal, como la orientación al paciente, la valoración de la complejidad de atención, etcétera. ¿Sí? No necesariamente un documento o un registro, sino el resultado de esa actividad. ¿Sí? Aquí viene y vamos a revisar si tiene, aquí está un diagrama de flujo, de nuevo, que si ven, lo que más se utiliza es este diagrama, en donde tenemos las columnas que van definiendo las responsabilidades, y eso facilita la comprensión del proceso, ¿no? Y la delimitación de las responsabilidades. ¿Sí? Bueno, pues en términos generales, traía por ahí otros, pero no me gustaría dedicar más tiempo, porque ya estamos próximos a terminar, y solamente quisiera hacer referencia, si están viendo esta última pantalla, que es la guía de la Junta de Asistencia Privada. ¿Sí la ven? Sí, sí se ve, gracias. Muchas gracias. Sí, para asegurar que se haya hecho el cambio, ¿no? Aquí tenemos pues en esta guía nos dice que tiene objeto orientar a las instituciones en el diseño del manual de procedimientos. Me voy a ir a otro punto. El manual de procedimientos, en la definición aquí, es una herramienta administrativa de control interno que contiene información detallada, sistemática, integral, señalando las responsabilidades y alcances de los procedimientos sustantivos, ¿no?
Luego viene aquí que, fíjense, aquí se señala dentro de la guía, una vez concluido el manual de procedimientos deberá revisarse por todo el personal que colabora. Es una de las etapas que vimos nosotros en la elaboración de un manual de procedimientos, hacer una revisión previa, ¿verdad? Para que se garantice que el manual está reflejando la realidad de cómo se llevan a cabo las actividades, ¿no? Aquí dice, para evitar contradicciones y realizar las adecuaciones correspondientes. Y luego pues habla de la validación. Aquí se menciona que la versión final del manual de procedimientos deberá ser firmada por la persona a cargo de la dirección de la institución de asistencia privada y por el presidente del patronato o quien tenga esas facultades. Y dice, había una pregunta, ¿no?, que se hizo, se notificará por escrito a la Junta de Asistencia la versión final, así como los cambios que a futuro se realicen a dicho instrumento. Fíjense que es diferente comunicar a la Junta de Asistencia que está el documento a que la Junta tenga que avalarlo, ¿no? O validarlo. En principio lo valida el propio, como dice aquí, el presidente del patronato y la dirección de la Junta. No sé, ya el licenciado Paredes nos dirá, pero en la guía lo que se menciona es esto, ¿no? Se deberá de remitir una copia ya del documento validado o autorizado a la Junta de Asistencia Privada y también de los cambios realizados al manual, ¿sí? Y bueno, ya después viene el cómo se lleva a cabo el manual de procedimientos. Deberán de considerar, pues aquí dice, ¿no?, los programas y proyectos. Me voy a ir hacia, esto es lo que nosotros vimos como elaborar un programa de trabajo, revisar cuáles son los procesos y de ahí definir los procedimientos. Los procedimientos deberían de tener un inicio, el desarrollo y el cierre del proceso. Y como habíamos comentado ya en una de las sesiones anteriores, pues deberá de contener al menos la siguiente información: una portada o carátula, el índice, la introducción, el marco normativo, la descripción de los procedimientos, un diagrama de flujo, en caso de ser necesario, pues un glosario y los anexos, ¿sí? Y bueno, ya aquí señala de una manera breve cuáles son las diferentes, los diferentes elementos del manual de procedimientos, que es lo que estuvimos viendo nosotros. Y entonces, bueno, pues eso sería en lo general para que veamos la correlación del tema que estamos viendo con la guía que les propone la Junta de Asistencia Privada. Y pues ya estamos casi por terminar el curso. Maestro Luis Manuel, si quiere usted concluir con la última parte y el cierre. Sí, gracias. Si hay alguna duda, algún comentario en lo que él... Ok, sí, adelante. Sí, una pregunta. Sí, por favor. Sí, mi pregunta es la siguiente. ¿Hay algún formato como en particular que podamos sacar de algún lado para hacer el manual de procedimiento? Porque son como que plantillas especiales, ¿no? O uno la diseña, es la duda que tengo. Mire, sí, las plantillas las elaboran normalmente, pues son libres, ¿no? Ustedes tienen ahí en el enlace que se les compartió diferentes ejemplos de manuales de procedimientos. Yo le diría, por ejemplo, en el caso del Politécnico hay un formato preestablecido y ese es el que utilizamos en todas las dependencias politécnicas para elaborar nuestro manual, pues para darle homogeneidad. Pero no quiere decir que todos los manuales de procedimientos de todas las organizaciones deban de tenerlo así. Nosotros incluso aquí les presentamos y pues vimos algunas variantes. Donde sí puede haber algunas plantillas son, por ejemplo, en cuanto a los diagramas de flujo, ¿verdad? Pero más que plantilla, pues es el software que estemos utilizando para elaborarlo. Ya creo que fue el Minerva, ¿verdad?, que nos hizo favor de compartir. No es tan sencillo elaborarlos en PowerPoint, cuesta algo de trabajo, pero pues hay un programa en cuestión de Office, está el programa
diagrama de vicio, que es mucho más fácil, bueno, más fácil cuando se domina el software, elaborar los diagramas, en este caso los diagramas interdisciplinarios de procesos donde podemos poner ya las diferentes columnas, etcétera, ¿verdad? De repente pudiera encontrar algunos ejemplos de plantillas en el internet, pero creo que lo importante es considerar los elementos que debe de contener, ¿no? De acuerdo al índice, y ya ustedes establecen el formato de manera libre. Ok. ¿Sí? Perfecto. Gracias. Por nada. Sí, muy bien, Cristi. Sí, efectivamente, aquí Sí. lo pueden diseñar a su gusto. Les presentamos uno de sus instituciones hermanas, ¿no? Que lo lleva diferente, pero que está muy bonito. Nos gustó en particular a nosotros. ¿Ok? Y la última parte, ya el cuarto elemento que tiene el procedimiento son los anexos, que incluyen información complementaria a los procedimientos en caso de que se requiera una lista enunciativa. Bueno, es una lista que puede ser enunciativa, pero no es limitativa, tampoco tiene que ser exhaustiva, pero aquí tenemos esta, ¿no? Que es formatos empleados en los procedimientos, instructivos de llenado de cada uno de los formatos, el glosario de términos, oficios circulares, reglamentos, manuales, leyes, ¿no? Entonces, esto no es limitativo, puede haber más, pero tampoco por lo mismo no es exhaustivo, ¿no? Entonces pueden omitir alguno también, no pasa nada, también es a uso de ustedes. Y con eso prácticamente queda concluido nuestro manual, y lo vieron ustedes ahorita en el documento de la Gaceta que nos mostró Cristi, que también hablan de esos anexos. Entonces, pues bueno, de esta manera estamos concluyendo nuestro curso. No sé si haya alguna pregunta, duda, un comentario final, antes de concluir. Ok. Sí. Ay, yo sí quisiera comentar algo. Por favor. Me siento muy agradecida, estoy muy agradecida con ustedes, porque la verdad, estos temas yo particularmente que tomé el de manual de organización y de manual de procedimientos, son muy densos. Y entonces ustedes no lo hicieron, o al menos así lo percibí, muy ameno, muy práctico, muy ilustrativo. Me gustó mucho el que nos compartieran, aparte de sus experiencias, ejemplos, porque he tomado otros cursos y no me sentía con la seguridad como me siento ahora, porque fueron como muy, muy puntuales, muy claros, pero sobre todo muy ilustrativos. Y verdaderamente agradezco el haber participado de este curso y que nos hubiesen compartido todas esas carpetas de trabajo, porque desde su preparación, su implementación y hasta el que nos los compartieran, es como ustedes bien dicen, bastante trabajo. Entonces, sé que me quedo ahí con los materiales para consultarlos en todo momento, y eso, pues lo agradezco tanto, porque a veces ni los libros son tan claros. Verdaderamente los felicito y estoy muy a gusto de haber participado de este curso. Gracias. ¿Alguna otra persona que guste tomar la palabra? Ok, si no hay más comentarios, recordarles, voy a dejar en este momento el enlace para que puedan evaluar esta actividad. Su participación es muy importante para nosotros. De igual manera, voy a compartir de manera rápida pantalla para hacer entrega simbólica de un reconocimiento a nombre de la Junta de Asistencia Privada, primero a la doctora Cristina Garibay Bagnis y también al maestro Luis Manuel Vázquez García, a ambos por haber impartido esta sesión de formación y desarrollo manual de políticas y procedimientos. Firma el maestro Carlos Eduardo López Bosch Larenas, director de programas asistenciales de la Junta de Asistencia Privada
Muchas gracias, doctores. Que tengan un excelente día. Agradecemos mucho su intervención. Como siempre, muy dispuestos para trabajar con las instituciones. Se los reconocemos. Muchas gracias. También agradecer a Fernanda Velázquez, que estuvo acompañándonos en cada una de estas sesiones para la interpretación de lengua de señas mexicanas. Pues muchas gracias, maestro Luis Manuel, doctora Cristina, que tengan un excelente día. Muchas gracias a todas y a todos. Igualmente, muchas gracias y muchas gracias por todos sus comentarios. Gracias, licenciado Paredes. Gracias, licenciada Fer. Gracias, excelente tarde. Gracias, Cristi, y gracias a todos por su participación. Que tengan bonita tarde. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. A todos. Gracias. Muchas gracias, hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias por sus comentarios.